Buenas tardes, en el video de hoy vamos a estar hablando principalmente sobre análisis fundamental aplicado al Forex. Vamos a ver lo que muchas personas le falta para complementarse y convertirse en un trader rentable, ya que aplican demasiado análisis técnico, se pasan todo el día en el gráfico y no terminan de lograr esa rentabilidad. Tienen stop loss sin sentido según, pero es falta de conocimiento o falta de aplicar el análisis fundamental, o al menos de tener precaución a la hora de operar y tener ese pequeño conocimiento tan simple de algunas noticias, de algunos aspectos que te pueden evitar algunas pérdidas. Vamos a aprender a dominar la macroeconomía para operar divisas con mayor precisión y rentabilidad a través de ese análisis fundamental. En mi caso, yo opero Forex, por lo tanto, lo daré un poquitico más al sentido de Forex. Para eso primero necesitamos conocer qué es el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, vamos a tener dos aspectos. Para eso tenemos que entender primero la macroeconomía. ¿Qué va a ser la macroeconomía? El comportamiento general de la economía en un país o región, el crecimiento, el empleo, la inflación, el comercio internacional, entre otras cosas. Y el análisis fundamental va a ser cómo interpretamos esas noticias, cómo interpretamos esa información o esos datos macroeconómicos para predecir movimientos futuros en las divisas en el mercado de Forex. O sea, esa macroeconomía va a ser prácticamente la información que tenemos de un país o una región, y el análisis fundamental, cómo aplicamos eso al mercado de Forex para ver cómo se podría mover alguna moneda o cómo podría afectar eso en el mercado en el caso de alguna moneda. Para eso necesitamos conocer dos cosas: que existe el análisis técnico y fundamental, como les decía al principio. La mayoría de personas operan sobre el análisis técnico, no tienen siquiera una noción del fundamental. Para mí creo que necesitamos un equilibrio. Más hay personas que se inclinan, yo me inclino más por lo técnico, la verdad, pero necesito un conocimiento fundamental y es lo que les vengo a comentar, aunque sea algo simple, pero que los pueda guiar más o menos y ustedes tener una noción de qué podría pasar en el mercado cuando ciertos aspectos, ciertas noticias o ciertas actividades se dan en el calendario. En mi caso utilizo Forex Factory. Creo que existe uno, investing.com, también lo podrían usar para configurar su calendario y ver las noticias según las monedas que quieran operar. Vamos a tener que el análisis fundamental nos va a dar esa dirección del mercado y qué activo operar según las condiciones económicas globales. O sea, cuál activo tiene las mejores condiciones y hacia qué dirección es más probable que se dirija. Y a partir del análisis técnico que vamos a tener cuándo y dónde entrar o salir del mercado mediante gráficos, patrones y niveles de precios, como todos sabemos, utilizando ya sea una estrategia, nuestro plan de trading, demás y demás. Pero necesitamos ese análisis fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a dar una noción general, una noción un poquito, quizás como una base para nosotros decir, ok, voy a operar tal moneda, tiene pronósticos que quizás pueda subir, va a subir tal indicador, así sucesivamente, ¿me entiendes? Y en análisis técnico, pues ya tenemos eso en mente. Si tenemos que en una noticia, incluso recuerden que las noticias nos pueden afectar, muy importante, antes de salir. O sea, solamente lo que se estima que puede pasar con respecto, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, si se dice que se estima que puede subir un tanto por ciento, simplemente con solo poner en el calendario esa noticia sin que se efectúe, ya puede estar afectando el mercado. O sea, ya puede hacer que traders se retiren o que traders se involucren más en el mercado. Por tanto, el día anterior tomamos de la noticia un trade, sin embargo salimos en stop, pero no supimos por qué se dio ese movimiento. Quizás sea porque ya se estableció en el calendario esa noticia, ya se está acercando y traders están tomando algunas decisiones. ¿Por qué debemos estudiar este análisis fundamental? Fíjense, tenemos el 75% de los traders que solo aplican, aproximadamente el 75% se mueve por un rango bastante alto, pónganle del 80, el 90, el por ciento que quieran, pero es un porcentaje muy alto de los traders que solo operan de manera técnica, tienen una alta probabilidad de pérdida al operar sin contexto macroeconómico. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento de qué está pasando en general y son capturados por movimientos que ellos no conocen. ¿Por qué? Porque en la parte técnica no tienen sentido, pero en una parte fundamental, en la parte macroeconómica, ya sí tiene sentido. Al combinar ambos análisis en operaciones de mediano y largo plazo, o sea, ya que el análisis técnico, por eso tenemos que muchos traders se están haciendo ya day traders, se están haciendo scalpers. ¿Por qué? Porque solo operan lo técnico, por tanto no tienen ese chance de operar esas operaciones un poquito más largas porque no conocen del análisis fundamental. Pero si lo mezclamos los dos, ambos, que vamos a tener una mejora en nuestra rentabilidad porque vamos a tomar decisiones más precisas, decisiones mejores en el mercado. Nos va a proporcionar el análisis fundamental un contexto económico que va a explicar por qué los precios se mueven
y el análisis técnico nos va a optimizar el momento exacto en el que vamos a entrar y salir. Juntos van a formar pues una estrategia una estrategia completa y profesional para nosotros. Pienso, pienso que no debemos ignorar para nada la parte fundamental y menos subestimarla, porque les recuerdo que antes incluso la mayoría de traders eran traders fundamentales, o sea, operaban pura noticia, y los técnicos eran considerados locos. Ahora es al revés, los técnicos son más y los fundamentales son menos, pero no significa que debemos apreciar esa parte de noticias, demás y demás, porque creo que es extremadamente lo que mueve en la parte de atrás del mercado, o sea, es lo que realmente mueve el mercado. Ahora, una de las principales, ahora vamos a ver tres principales, ¿cómo decirles? Indicadores o aspectos que mueven en cuanto a noticias que pueden mover el precio y pueden afectar y que son bastante básicos para uno tener una noción pequeña de qué podría pasar. El primero va a ser el Producto Interno Bruto de un país, el PIB. La definición es, el PIB mide el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo específico. Normalmente lo vamos a ver trimestralmente o anualmente. O sea, ¿qué va a hacer esto? Prácticamente todos los bienes y servicios que tiene el país. ¿Cómo va? O sea, si tenemos un Producto Interno Bruto creciente, que vamos a tener que una economía se está fortaleciendo, por lo tanto la moneda se va a apreciar más. Vamos a tener que la economía está en evolución, está en crecimiento, está en movimiento, porque ese valor de los bienes y servicios se está aumentando. Y lo contrario, si tenemos un PIB bajo o decreciente, pues una economía demuestra que la economía se está debilitando, está habiendo una recesión, la moneda se está despreciando, demás y demás. Ojo, recordar que todos estos tres pilares que le voy a dar, considero yo, no se aplican solitos, o sea, no es solo Producto Interno Bruto, o sea, creció, ya el precio va a subir de ese par o del dólar o de lo que ustedes quieran, no. O sea, hay que verlo en un contexto, hay que verlo en una situación y hay que comparar varias cosas porque no son las únicas noticias que salen, no es el único aspecto que se mide. Ahora, las expectativas, mire, aquí el tercer punto es muy importante, las expectativas del PIB pueden mover el mercado antes de la publicación oficial, como les decía. Incluso antes de salir de noticias ya podemos dar que esa reunión, esa noticia que se va a dar, ya está afectando al mercado, por tanto, tenemos que tener mucha precaución con esto. Todo esto del PIB va a estar igual relacionado con las tasas de interés. Si el PIB crece demasiado y suben las tasas de interés para controlar esa inflación, se decrece y las bajan para estimar la economía. Fíjense, los bancos centrales ajustan las tasas de interés. Ahorita vamos a ver de las tasas de interés igual. Ajustan las tasas de interés según el PIB, por tanto ellos se van a guiar para ese Producto Interno Bruto para aplicar según qué tasas de interés. Y las tasas de interés también van a afectar esa moneda. ¿Y qué va a afectar la moneda? La inflación, que también se va a regular a través de la tasa de interés. Por tanto, si ven, todo es un círculo. Ahora, eso es en cuanto al PIB, muy importante. Segundo aspecto, la inflación, según conocida como el motor del movimiento de divisas. Esta inflación va a estar principalmente dividida entre tres aspectos o tres valores que normalmente son los que determinan qué tan bien o qué tan mal o cómo va la inflación en un país o en una región determinada. Primero vamos a tener el PCE y el Core PCE. ¿Qué va a hacer el PCE? El Personal Consumption Expenditure. ¿Qué va a hacer eso? Los gastos personales de cada vivienda. Por tanto, ¿cuánto gasta una vivienda en comida, en gas, en energía, en agua? Todos los gastos que genera cualquier vivienda normal, una familia. Es la métrica preferida de la FED. Es por donde más se guía la FED para medir que si la inflación está subiendo, pues está bajando. Porque me está diciendo el caso de prácticamente, no de cada persona, pero sí de cada familia. Y en caso de personas que viven solas, personas que viven solos. Pero me está diciendo de cada ciudadano cuánto gasta. O sea, ese gasto me va a dar a mí. En ese caso la FED se guía mucho por esa razón. Y vamos a tener el Core PCE que va a ser todo lo que les decía, pero vamos a excluir alimentos y energía. ¿Por qué vamos a excluir alimentos y energía? Porque son de los aspectos que más mueven o sea, como que son aspectos que mueven demasiado ese promedio, o sea, esa información, esos números los mueven demasiado, son muy variables, muy volátiles, por tanto, no se van a incluir en este core. Prácticamente va a medir la inflación subyacente, pero normalmente vamos a tener los dos, o sea, ambos dos nos van a decir a nosotros qué tan bien o qué tan mal va la inflación, si va subiendo, si va bajando, las expectativas que se tienen. En segundo lugar vamos a tener el CPI o IPC.
el índice de precios al consumidor. O sea, qué precio se le está dando a los consumidores, qué precio está pagando cada persona, cada ciudadano por adquirir ciertos bienes o servicios. Tiene un impacto inmediato en las expectativas de tasas de interés, porque nos va a decir a nosotros prácticamente, o sea, qué tan caro está todo prácticamente, no qué tanto me cuesta comprar una laptop, qué tanto me cuesta comprar una mesa, y si eso sube, pues el índice de precios al consumidor, los precios están subiendo. ¿Qué me está indicando eso? Que existe inflación. ¿Por qué los precios van a subir? Pues porque existe una mayor demanda que no se está supliendo. O sea, hay personas comprando, comprando, comprando y no hay personas produciendo, produciendo. Por tanto, esa oferta y esa demanda no hacen un pacto, no se mezclan como deben de hacer, sino más bien la demanda está por encima y está superando esa parte productora. En tercer lugar vamos a tener el IPP o PPI, que es el índice de precios al productor. O sea, qué precio se le está dando al productor para que realice ya sea una fábrica, un vendedor de sillas, lo que sea, qué precio se le está dando, los costos de esa producción. Es una señal temprana que utilizamos los precios. ¿Por qué? Que podemos utilizar porque si los precios, imagínense, si le das un precio a un productor caro, una persona que va a vender sillas, por ejemplo, si le das a ese proveedor, ese productor, le das un precio caro, pues lógicamente cuando él vaya a vender, va a tener que vender más caro, porque ya se lo está dando más caro. Entonces, el índice de precio del consumidor va a subir. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros que si este índice de precios al productor empieza a aumentar, ya nos va a anticipar de que van a empezar a subir los precios al consumidor también. No se va a quedar eso. Los productores no van a decir, no, pues ya yo dejo el precio igual, no. Todo va a seguir una cadena y va a subir. Tercer aspecto fundamental, tipos de interés, como les decía anteriormente, es la herramienta principal. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta de equilibrio, de control que van a utilizar esos bancos centrales. En este caso, los dos, creo más importante, la FED y el BCE, que controlan los tipos de interés como herramienta política monetaria, que van a permitir controlar la inflación. Cuando suben las tasas de interés, ¿qué pasa? La economía se enfría. ¿Por qué? ¿Qué significa subir las tasas de interés? Recuerden que la tasa de interés va a ser como los bancos centrales le prestan dinero a esos bancos, creo que se dice comerciales, o sea, le prestan ese dinero y cuánto le tienen que retribuir de interés. Por tanto, si ellos suben esa tasa de interés, significa que hay un interés mayor por la prestación de un dinero. Por tanto, ¿qué va a traer esto? Personas interesadas en prestar, inversión extranjera. Por tanto, van a haber una mayor inversión extranjera, van a haber mayores personas interesadas en comprar la moneda, una mayor demanda de esa moneda, o sea, el USD, por ejemplo, en el caso de la FED, el dólar, hay una mayor demanda del dólar, mayor persona invirtiendo en el dólar. Por tanto, ¿qué va a hacer eso? Que en la economía, en caso de que estuvieran con mucha inflación, ¿qué va a hacer eso? Mucha inversión, va a haber más producción, por tanto se va a enfriar esa economía. Ahora, ¿qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Para estimular el crecimiento. ¿Cómo estimular el crecimiento? Si usted, que es un ciudadano y necesita pedir prestado dinero al banco y usted le baja las tasas de interés, o sea, va a tener que pagar menos interés sobre el dinero que pide, menos interés por un carro, menos interés. ¿Qué pasa? Va a estimular el crecimiento porque las personas empiezan a consumir más. Eso pasa cuando existe demasiada oferta y no existe tanta demanda. Por tanto, esas tasas, al bajar esas tasas, ¿qué pasa? Que se equilibra, ya las personas empiezan otra vez a comprar, otra vez empieza a estimular el crecimiento, la economía empieza a crecer nuevamente y es un ciclo que se repite una y otra vez. Entonces, dependiendo de esa inflación, dependiendo de los valores que le decía anteriormente, si sube o baja, los bancos centrales se van a encargar de manipular esas tasas o esos tipos que le dicen de interés para fortalecer ese equilibrio, fortalecer la divisa y buscar un equilibrio. Cuando subimos los tipos de interés, como les decía, hay una mayor rentabilidad, inversores compran la divisa y apreciación de la moneda. O sea, ese ciclito tan sencillo que se ve, eso hace que el precio suba automáticamente y cuando bajamos los tipos, existe una mejor rentabilidad, nadie quiere invertir porque nadie va a tener un retorno bien y los inversores venden la divisa en vez de comprarla y se deprecia la moneda. Nadie la quiere, por decirlo de alguna manera. Ahora, para interpretar las noticias macroeconómicas, primero identificar la fuente, es dato oficial, ya en este caso la FED del BCE, pero es un dato oficial o expectativa del mercado. O sea, no podemos guiarnos por cualquier noticia, tenemos que ver que ese dato sea real, esa información sea verídica.
Segundo, comparar con expectativas. Las expectativas son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque incluso cuando, por ejemplo, en el caso de la inflación sube, pero se esperaba que subiera más. Ese dato incluso puede ser tomado no como una, incluso cuando subió, la inflación sí subió, pero no puede ser, no es tomado como que si no, sino más bien como que bajó. ¿Por qué? Porque no llegó a lo esperado. O sea, muy importante eso de las expectativas por este razonamiento. Incluso cuando algo sube o algo baja, puede ser tomado como lo contrario dependiendo de las expectativas. Es muy importante, muy importante las expectativas. Las sorpresas generan volatilidad. ¿Qué va a pasar? Que se espera algo y pasa otra cosa. Entonces, por tanto, ¿qué va a pasar? El mercado se va a desestabilizar, va a haber mucha volatilidad, personas que no van a saber siquiera qué tienen que hacer y ahí es donde se dan incluso buenas oportunidades siempre y cuando las sepamos detectar. Tercer punto, contexto económico. Mismo dato puede tener efectos diferentes según situación económica actual. Como les decía, aparte de las expectativas, cuando tenemos un dato, cuando tenemos una información, una noticia, ¿qué vamos a tener? No solo esa noticia me va a decir a mí que el precio va a subir, que el precio va a bajar, porque ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, empieza a aumentar, empieza a aumentar la inflación, los precios están por los cielos, no sé qué, ¿qué va a pasar esa inflación? Va a devaluar la moneda. O sea, automáticamente esa inflación va a empezar a devaluar la moneda porque ¿qué? Antes yo necesitaba 100 pesos para comprarme una fruta, ahora necesito 200. O sea, mi moneda vale menos. ¿Sí me explico? Pero ahí tenemos lo que les decía, dependiendo de la situación económica. Ahí va a depender mucho también igual de la tasa de interés. O sea, ¿qué hacen los bancos centrales cuando ven esa inflación? Lógicamente suben las tasas de interés. ¿Qué va a permitir eso? Que vengan inversores a empezar a inyectar capital al país, se empieza a generar un crecimiento y empieza a tener la moneda un poco más de valor. ¿Sí me explico? Entonces, si por ejemplo, si la FED decide, que hay mucha inflación y no decide tomar cartas en el asunto, no sabe si mantener las tasas de interés, no las sube, no las baja, entonces ahí cambia la cosa, pero si las baja, cambia la cosa, si las sube, es otra cosa. O sea, son situaciones económicas diferentes. Reacción del mercado, cuarto punto, observar el movimiento inicial y confirmación en siguientes horas. ¿Cómo se desarrolla esa noticia? Aquí tenemos algunos ejemplos: decisión de tipos de interés de la FED, datos de empleo no agrícola, NFP, decisiones del BCE sobre política monetaria, datos de inflación sorpresa. Ahora, una aplicación práctica que vamos a ver aquí de cada uno. En este caso vamos a utilizar el par euro, el euro dólar. Primer escenario, PIB fuerte en Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos está fortaleciéndose. ¿Qué pasa? La economía empieza a crecer. Crece un 3.5% contra 1.8% en la eurozona. ¿Qué va a pasar aquí? No significa que la eurozona esté mal, no significa que el USA esté bien, sino vamos a ver esa dualidad cuando uno sube más que el otro. ¿Qué pasa? Que el USD se va a fortalecer y el euro dólar no es que se va a debilitar, pero no se fortaleció tanto. En el caso individual, recuerden, en este caso individual sin tomar en cuenta más nada, simplemente el PIB que vamos a tener, que el dólar va a tener un poquitico más intención a crecer. ¿Y qué va a pasar? Que el par va a caer, lógicamente, porque el euro es el par principal. Y si el USD le va a ganar, lógicamente el par va a caer. Segundo escenario, inflación alta en Europa. Empieza a haber una inflación en la zona europea. El CPI empieza a subir un 5.2%. ¿Qué vamos a tener? Que el BCE probablemente va a subir la tasa de interés para controlar esa inflación. Al subir la tasa de interés, como decía ahorita, el euro se fortalece con la inversión extranjera, por tanto el par va a subir porque el euro es el principal, es la moneda base de ese par. Escenario 3, la FED sube los tipos de interés al aumentar las tasas un 0.50, mientras el BCE se mantiene, o sea, BCE no subió, que sería como la FED en Europa. ¿Qué va a pasar? No va a haber nada atractivo para invertir en el euro, porque la FED fue la que subió la tasa de interés y va a haber un mayor interés a la hora de invertir en el dólar antes que el euro. Por tanto, el par otra vez vuelve a caer porque el USD es más atractivo. Ahora, estrategias combinadas. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es tan simple como lo ven aquí. Necesitamos igual combinarlo, no podemos quedar con un análisis fundamental. Usar un análisis fundamental para identificar tendencia direccional sería lo ideal, y luego aplicar análisis técnico para encontrar zonas de entrada con mejor relación riesgo-beneficio. Limitaciones y contexto, muy importante.
No existen reglas exactas, como les decía. Que el PIB suba no significa que la moneda va a subir, que baje no significa que va a bajar. Necesitamos un contexto económico y político. Cambia constantemente. Un mismo dato puede tener efectos opuestos según la situación global. Factores que pueden afectar esta situación, como decía, global: geopolíticos y conflictos, sentimiento del mercado, flujo de capital institucional, eventos inesperados como los cisnes negros, demás y demás, que no los podemos predecir, o sea, pueden pasar, y por tanto no es algo concreto de que si pasa esto, no, varía mucho, es muy relativo. La clave del éxito: combinar análisis fundamental, dirección y cooperar, con análisis técnico, cuándo entrar y salir, para construir una estrategia robusta y adaptable. Mejor dicho, imposible. Aquí les tengo el resumen: dominando análisis fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver tres aspectos fundamentales. Ya que dominemos esto, vamos a ver que la macroeconomía es la que impulsa las divisas. Vamos a utilizar PIB, inflación y tipo de interés, para mí, como tres pilares que determinan esta fortaleza de una moneda, incluso una economía. Hay muchos aspectos, muchísimos. Para mí, de los más, de los que mejores se puede determinar un impacto en la moneda, y una buena base para partir de la cual partir en el análisis fundamental. Lógicamente, el que quiera profundizar puede buscar más información. Igual próximamente haré un video especializando sobre muchas noticias, o sea, en cuanto a la tasa de interés, todas las noticias que podemos ver de la tasa de interés que pueden afectarla, y así sucesivamente. Vamos a hacer un video igual sobre eso. Pues si quiere buscar información en otro lado, igual está perfecto. Complementariedad es esencial. Análisis técnico, como decía, dirección, análisis técnico, análisis fundamental, dirección, análisis técnico, optimiza timing y gestión de riesgo. Mejor dicho, imposible, otra vez. Interpretación en contexto. No hay fórmulas mágicas. Cada noticia debe analizarse según situación económica actual. Les vuelvo a repetir, les reitero eso, para que no digan, no, es que el PIB subió, ya yo voy a invertir, ya va a subir. No, depende de la situación económica actual, porque igual cuando estás haciendo un análisis técnico, tú no dices, ok, el precio llegó aquí, compro. No, tú ves muchos factores. ¿Sí me explico? Pasos que les sugiero a seguir calendario económica: escojan la aplicación que van a, si quieren seguir operando el análisis técnico, está perfecto, o sea, pero les sugiero llevarlo de la mano y vean el cambio. Primero, escoger el calendario económico que vamos a utilizar, seguirlo, practicar interpretación de noticias sin cuentas demo, o sea, tú analizar esa noticia, leer, informar y, por ejemplo, en mi caso, que utilizo Forex Factory, abres la noticia y te va a dar información, o sea, te va a dar párrafos hablando sobre la noticia, sobre qué se espera, además y demás. Te puedes informar, o sea, tan solo leer eso no es solo pasarte tanto tiempo en los gráficos, que incluso hasta nos afecta tanto tiempo en los gráficos a nivel psicológico. Entonces, tomemos esto incluso como una terapia, una ayuda más. Nos va a ayudar a ser más rentable en dos aspectos. Primero, vamos a tener más información, vamos a ser más asertivos y vamos a tener mejores probabilidades de ganar. Y en segundo lugar, nos va a permitir alejarnos un poco de lo técnico y que no nos afecte tanto nuestra